onda, mis amigotes? Pues bueno, estás en un video más en tu canal de diseño, el único, el auténtico y el mejor. Mi nombre es Eric Villa y quiero pedirte una disculpa porque tiene más de un mes que no subo videos, pero bueno, han pasado ciertas cosas por las cuales no pude subir videos. Pero bueno, vamos a arrancarnos con este video. Este video me lo han pedido muchas personas y es cómo saber el consumo para poder realizar una falda circular, doble circular, semicircular o demás. Entonces, pues bueno, con este video les voy a explicar cómo se va a elaborar. Y pues bueno, te voy a pedir que te suscribas al canal. Es muy fácil, muy rápido y aparte de todo es muy gratis. Así es que bueno, vamos a arrancar, que esto es Mole de Olla. Ok, mis amigotes, pues bueno, vamos a comenzar. Esto es muy simple y muy sencillo. Mucha gente me está preguntando de qué manera pueden saber cuál es la cantidad de tela que se tiene que comprar al momento de realizar una falda, ya sea semicircular, circular o doble circular. Y hay una regla muy simple, muy básica y muy rápida de realizar para poder sacar un consumo. Quiero hacer un énfasis en esto. Esto es la cantidad, una cantidad aproximada, no es una cantidad exacta de tela, es una cantidad aproximada. Ok, para que ustedes se den una idea de cuál es la cantidad que tienen que comprar de tela para poder elaborar la falda que ustedes están haciendo. Ok, pues bueno, aquí si ustedes se pueden dar cuenta, este es el trazo de una falda circular. Entonces, para que ustedes puedan realizar este tipo de faldas, yo les recomiendo visitar mi canal y revisar uno de los videos que se llama Cómo hacer faldas circulares, y se los voy a dejar en esta esquina por si eres nuevo en el canal o no lo recuerdas. Ok, pues bueno, vamos a comenzar. Esto va a ser muy sencillo. Ok, para realizar una falda semicircular, lo único que se tiene que hacer es seguir esta regla, ¿ok? Ustedes tienen la medida de la cintura y solamente vamos a utilizar 1/3 de toda esta medida, ¿ok? A la cantidad que nos resultó le vamos a sumar el largo total de la falda que nosotros estemos realizando. Un ejemplo de esto, yo lo voy a poner como una falda larga para una persona adulta de 90 centímetros aproximadamente, ¿ok? 90 centímetros, ¿ok? Y el resultado de esta operación lo vamos a multiplicar por 2, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacerlo con números reales para que ustedes se den cuenta del cómo funciona. Ok, yo tengo una medida de cintura de la persona a la que le voy a realizar la falda de 75 centímetros, ¿ok? Esta es la medida de la cintura. Ahora, esta medida la voy a dividir en 3 partes. Ok, entonces tengo que 75 centímetros, lo divido entre 3, me va a dar 25 centímetros. 25 centímetros. Estos 25 centímetros son el tercio de esta medida. ¿Ok? Así de simple. Ahora, a los 25 centímetros le voy a sumar los 90 centímetros, que es el largo total de la falda que yo estoy haciendo. Esta medida puede variar, ya sea si ustedes la quieren corta, a la rodilla o larga, como ustedes quieran. Yo estoy dando el largo total de la falda como ejemplo de 90 centímetros, ¿ok? Pero esto es el largo total. Ok, entonces ahora a los 25 centímetros le voy a sumar el largo total de la falda, que en este caso yo lo voy a hacer de 90 centímetros, y me va a dar un total de 115, o en este caso de 1 metro con 15 centímetros. Ok, entonces ahora esta medida que nos resultó la voy a multiplicar por 2.
Por 2 me da un total de 2 metros con 30 centímetros, ¿ok? Entonces yo tengo que comprar 2.30 o 2 metros con 30 centímetros de tela para poder realizar una falda semicircular con un largo total de 90 centímetros y una cintura de 75 centímetros, ¿ok? Bueno, pues bueno, esto es para realizar la falda semicircular. Ok, ahora para saber cuánta tela comprar para una falda circular, vamos a utilizar casi la misma operación con unas variantes, ¿ok? Ok, primero requerimos de la medida de la cintura, pero solamente vamos a utilizar un sexto de ella, o sea que la medida la dividimos entre 6, ¿ok? Al resultado le vamos a sumar el largo total de la falda. En este caso, yo la voy a dejar de 90 centímetros de largo. Ok, entonces le voy a aumentar 90 centímetros. Y el resultado de esta operación la voy a multiplicar por 4. ¿Ok? Ahora requerimos, o al menos la cintura que yo voy a utilizar es de 75 centímetros. Esos 75 centímetros los voy a dividir entre 6. Entonces el resultado son 12.5 centímetros. Ok, entonces 75 centímetros es la cintura. Y 12.5 es un sexto de los 75 centímetros. ¿Ok? Ahora, los 12.5 que me dio como un sexto de los 75 centímetros, a esto le voy a sumar los 90 centímetros de largo total de la falda. Más los 90 centímetros me da un total de 1 metro punto 2. O yo lo puedo dejar de 1.3, ¿ok? De 1 metro con 3 centímetros, ¿ok? Ahora, esta medida que me dio la voy a multiplicar por 4 y me da un total de 4 metros con 10 centímetros, ¿ok? Entonces, para realizar mi falda circular de 75 centímetros de cintura y 90 centímetros de largo, yo tengo que comprar 4 metros con 10 centímetros. Ok, bueno, pues ahora vamos a realizar la falda doble circular, ¿ok? Y de igual manera, requerimos de la cintura, pero solamente una 12ª parte de esta medida, ¿ok? A esto, de igual manera, le voy a sumar el largo total de la falda. En este caso, yo voy a usar 90 centímetros. Y después, este resultado lo voy a multiplicar por 8, ¿ok? Así de simple. Ok, entonces, tengo una cintura de 75 centímetros y solo requiero de una 12ª parte de esa medida. Son 75 centímetros entre 12, esto es igual a 6 centímetros, punto 25 centímetros. Ok, 75 centímetros es la medida de la cintura. Ahora, 6.25 es una 12ª parte de 75 centímetros, ¿ok? Ahora, a esta medida yo le voy a sumar el largo total de la falda, que son 90 centímetros. Entonces me da un total de 96 centímetros, punto 25. Y a esta medida yo la voy a multiplicar por 8. Esto es igual, me da una medida de 7 metros con 70 centímetros, ¿ok? Entonces, para que yo pueda realizar mi falda doble circular con una cintura de 75 centímetros y un largo total de 90 centímetros, yo voy a tener que comprar 7 metros con 70 centímetros, ¿ok? Muy bien.
Ahora, es bien importante que ustedes entiendan que al realizar esta operación no es una medida exacta la que ustedes van a utilizar. Probablemente les vaya a sobrar un poco, pero cuando ustedes realicen esta falda y se la quieran hacer a una clienta, entonces esta fórmula es la que ustedes van a realizar para poder sacar un consumo aproximado y poder realizar la cuenta de lo que se van a gastar, ¿ok? Ahora les voy a explicar una manera más exacta de sacar un consumo o la cantidad de tela. Muy bien. Ok, pues bueno, para que ustedes puedan sacar una cantidad de tela exacta y para que no gasten de más, lo que tienen que hacer es en su mesa, supongamos que esta hoja blanca es su mesa de trabajo, donde ustedes siempre realizan sus moldes. Ahora, lo único que tienen que hacer es colocar una marca, una línea, con un plumón de estos de agua que se pueden borrar con un trapito húmedo. Marcan, van a trazar una línea recta, ¿ok? A lo largo de su mesa. Y después aquí, de esta línea que marcaron, hacia arriba, van a colocar la medida del ancho de la tela. Para esto ustedes ya deben saber qué tipo de tela van a utilizar y cuánto tiene de ancho. Generalmente las telas tienen 1.50 o si es un encaje tienen 1.20, 1.30, no sé. Tienen medidas muy variadas, ¿ok? Entonces, si ustedes van a utilizar, no sé, una tela que tiene un ancho de 1.50, lo que van a hacer es realizar primero su línea, su primera línea, que es esta. Y de aquí para arriba no van a marcar 1.50 de ancho, sino van a marcar la mitad. Esto lo van a hacer como si la tela la doblaran, ¿ok? Ahora les explico. Supongamos que aquí tienen ustedes su tela. Lo que van a hacer es, así está de ancha, de aquí a acá tienen 1.50, entonces ustedes la van a doblar por la mitad, de esta manera, así. ¿Ok? La van a doblar a la mitad y la van a colocar sobre su mesa. Esto es lo que van a hacer ustedes, ¿ok? De esta manera. Entonces aquí trazo la línea y de aquí, de esta línea hacia arriba, van a marcar la mitad de lo que mide el ancho de la tela. En este caso, si la tela mide 1.50 entre 2, me dan 75 centímetros. ¿Ok? Entonces de aquí hacia arriba voy a marcar 75 centímetros. Pero si ustedes quieren tener un margen más o menos para cualquier cosa, igual y la pueden marcar de 73 centímetros. La pueden marcar de 73 centímetros y tienen 2 centímetros 2 centímetros para que ustedes se puedan proteger, ¿ok? Entonces ahora, ya que midieron, entonces vuelven a marcar toda la línea. Quiere decir que todo esto es como si fuera su tela ya extendida sobre la mesa. Ahora, yo aquí marqué las X porque quiere decir que este es el doblez de la tela, ¿ok? Entonces ahora, una vez que ya lo marcaron así sobre su tela, ustedes van a traerse sus moldes ya hechos. Y muy simple, aquí tengo el delantero, el cual tiene las X del doblez de tela y lo voy a colocar sobre el doblez de tela que yo había marcado y lo coloco de esta manera, ¿ok? Así, como si yo ya lo fuera a cortar sobre la tela. Y el trasero, obviamente aquí tengo los aplomos que indican que aquí va el corte para el cierre, que es el centro, y esto lo puedo colocar hacia arriba, de esta manera. Y ahora esta falda la puedo colocar y la voy a ir metiendo de tal manera que no se me vayan a encimar. La puedo dejar hasta ahí. A lo mejor aquí me está sobrando un pequeño espacio, pero obviamente si yo lo coloco completamente hasta arriba, hasta el final, entonces aquí ya me están estorbando y se están encimando. Las faldas, esto me tiene que quedar como si yo lo estuviera ya a punto de cortar en la tela, de esta manera, ¿ok? Entonces aquí me quedan mis moldes, así de simple. Aquí está. Ahora, lo único que tengo que hacer es colocar una regla, ¿ok? Y marcar exactamente hasta dónde me va a llegar. Igual y le puedo dejar un ligero afloje. Aproximadamente
un poquitín. De esta manera, marco una línea recta y así me queda. Dejé un pequeño espacio, pues para que no me quede la tela tan exactita. Y listo. Ahora quito los moldes y lo único que tengo que hacer es cuánto mide del inicio hasta acá. Y esta es la cantidad de tela que voy a comprar, porque es la cantidad de tela que me voy a llevar exactamente para poder cortar mis moldes. ¿Ok? Así de simple y así de fácil. Muy bien, mis amigotes, pues bueno, hemos terminado con el video. Si te gustó, por favor, regálame un majestuoso like y no olvides suscribirte. Y por favor, estos videos compártelos en todas tus redes sociales para que esta comunidad crezca cada día más, ¿ok? Y pues bueno, te dejo mis redes sociales en la caja de descripciones y si tienes alguna duda, alguna pregunta, de igual manera déjalo acá abajo que con gusto te voy a contestar. Y si tienes alguna sugerencia de algo que quieras aprender, pues también déjalo acá abajo en la caja de descripciones. Ya tengo una pequeña lista de lo que me han estado pidiendo, pero pues poco a poco vamos a ir tratando de resolver todas las dudas. Y pues bueno, no resta más que despedirme y darte las gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos para el próximo video.